Hola a todos, mi nombre es Facundo Paz y hoy les voy a hablar de los modelos de prensa de Estados Unidos. En las antiguas colonias británicas de América del Norte, los ingleses fueron menos permisivos que los españoles en la implementación de la imprenta en sus posiciones de ultramar, de forma tal que hasta 1690 no hay noticia del primer número de una gaceta mensual. The Public Occurrence, en Boston, ciudad donde el jefe de correos volvió a probar suerte semejante con The Boston News Letter. Los primeros periódicos norteamericanos dependieron siempre de la metrópolis, tanto por los materiales de imprenta como por la tardía llegada de los correos, además de por la alimentación y dispersión de su público. Durante la Guerra de la Independencia fueron más importantes las hojas sueltas y los folletos. Pennsylvania Gazette de Benjamin Franklin, Boston Gazette de Sam Adams y Pennsylvania Magazine de Thomas Paine fueron las publicaciones más conocidas del periodo anterior al nacimiento de la nueva nación. En 1791, la primera enmienda de la Constitución Federal de 1787, aún hoy vigente, estableció que el Congreso no hará ninguna ley sobre el establecimiento de la religión ni la prohibición de su libre ejercicio, restringiendo la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y la petición al gobierno para la reparación de agravios. La aprobación de este principio fundamental para la preservación de la libertad de prensa respondió a una polémica doctrinal entre federalistas y republicanos, en la que debe marcarse la célebre frase del republicano Thomas Jefferson en el mismo año de aprobación de la Constitución Federal: si se me dejara decidir entre tener un gobierno sin periódico o un periódico sin un gobierno, no duraría un solo momento en preferir lo segundo. Los federalistas de Hamilton habían tratado de reducir la existencia de periódicos con una ley de extranjería, que limitaba el derecho de edición a los inmigrantes que no acreditaran 5 años de residencia y mediante una ley contra la sedición, que perseguir a los ataques de prensa contra el gobierno. Dichas leyes no fueron anuladas hasta 10 años después de la primera enmienda, en 1801, el año siguiente a la elección de Jefferson como presidente. Con 4 millones de habitantes, los Estados Unidos de América entraron en el siglo XIX con un total de 17 diarios y 200 periódicos, en su entonces 3 estados de la costa atlántica. En pequeñas ciudades y con tiradas muy bajas, copiando fórmulas británicas, pero incorporando un estilo directo, violento y un abuso de polémicas personales con Nueva York como centro periodístico más importante. En 1831, durante su viaje de 9 meses por el nuevo país independiente, el francés Alexis de Tocqueville descubrió la importancia de la publicidad y de la vida local en la prensa americana, menos política y así el más elevado nivel de alfabetización de la población. Estaba naciendo el nuevo periodismo norteamericano. En pocos años nacerían 4 diarios tan importantes y decisivos como The New York Sun en 1832, The New York Morning Herald en 1835, The New York Tribune en 1841 y The New York Times en 1851. Bueno, hola, mi nombre es Marco Pucheta y continuando con lo que dijo mi compañero Facundo, voy a contar la historia de un periodista que trabajó en uno de los diarios que él nombró. Este periodista trabajaba en el diario New York Post, un diario liberal editado por Dorothy Schiff. La gente de los diarios y muchos de quienes trabajaban en las revistas compartían una visión similar del mundo sobre el cual informaban. Y dicha visión era un tanto escéptica, no cínica, pero sí propensa a la duda y al escrutinio. Si quieres que una historia sea verdadera, me dijo uno de mis primeros editores, por lo general no lo es. Sin duda la mayor parte de los periódicos tenían una línea editorial, pero para la época que comenzó a trabajar en uno, en 1960, esas políticas no se desbordaban hacia las páginas de noticias. Los artículos de opinión permanecían en las páginas editoriales y los editores no tocaban las columnas de noticias. Esta visión de la separación entre la Iglesia y el Estado data a finales del siglo XIX. Era un tanto de las nuevas planas de los periódicos estadounidenses. Alguien descubrió que un periódico apartidista era un buen negocio. Todo el mundo necesitaba información fiable. Los hombres de negocio, los banqueros, los corredores de bolsa, los consumidores, los burócratas y los sindicales afiliados. Años más tarde, cuando por fin cayó la Unión Soviética, el comunista Murray Kempton me dijo: el comunismo murió porque no tenía su propia visión del Wall Street Journal. Kempton quería decir que el capitalismo se había beneficiado del sostenimiento
examen periodístico del Wall Street Journal y otros organismos de prensa libres. Los comunistas nunca permitieron el escrutinio y finalmente todo aquel sistema brutal, cerrado y paranoico se vino abajo. Incluso los comunistas aprendieron varias lecciones. Ahora puedes comparar el Wall Street Journal en la China comunista. A lo largo del siglo XX, el periodismo estadounidense comenzó a perfeccionar los géneros que constituirían el panorama de este medio, que es lo que pasa actualmente. La nota dura. Narraba para los lectores los hechos básicos de que tenían una noticia. Quién, qué, dónde, cuándo, cómo. La columna está relacionada con la historia principal a menudo. Nos proporciona un vivido acercamiento a algún detalle de la historia o intenta responder a alguna pregunta más. El porqué.